También puede ser por endocarditis bacteriana, también trauma craneal, sinusitis crónica y en pacientes que sean inmunodeficientes. Ahora, antes, en 1980, se creía que la vía más común de contagio o de diseminación era la contigua, es decir, por estructuras infectadas que estaban cerca del cerebro. Actualmente se sabe que la vía de diseminación más frecuente es la hematógena. Y en el del 10 al 60% de los casos no se puede identificar la fuente infecciosa. Ahora, epidemiológicamente, aproximadamente de 1.500 a 2.500, hay aproximadamente de 1.500 a 2.500 casos en Estados Unidos y es más frecuente en varones que en mujeres. Ahora, etiológicamente vamos a ver que la vía hematógena es la más común, es la causa más común en adultos, siendo la principal el absceso pulmonar, seguido de las bronquiectasias y el empiema. En los niños va a ser más prevalente lo que son las cardiopatías congénitas cianóticas, debido a que al no haber un suficiente aporte de oxígeno, al haber una hipoxia, este va a ser un medio adecuado para la proliferación de alguna infección. Otras causas vienen a ser las fístulas pulmonares arteriovenosas, la endocarditis bacteriana por un émbolo séptico, por ejemplo, o un absceso dental, que sería más que todo por continuidad, ¿no? Ahora, la diseminación contigua va a ser comúnmente la sinusitis, y dependiendo qué seno maxilar esté infectado, vamos a tener diferentes localizaciones. Bueno, el más raro y el más peligroso es la sinusitis del seno esfenoidal. También el de los senos etmoidales, ya que van a causar un absceso cerebral frontal. Y también la causa odontológica, que también va a llevar a un absceso cerebral frontal. Ahora, también el trauma craneal o neurocirugía. El trauma craneal, por ejemplo, más frecuentemente heridas de bala. Sin embargo, cuando estas heridas, traumatismos, son tratados con profilaxis antibiótica, pues van a ir bien, no van a desarrollar un absceso. Sin embargo, hay veces en las que ocurre lo que es una fuga de líquido cefalorraquídeo, en la cual sí va a ser un medio para una infección, lo cual sí requiere debridamiento quirúrgico tanto de la parte infectada como del tejido desvitalizado. Ahora, los patógenos, bueno, los abscesos suelen ser 25% de los casos estériles. Sin embargo, el microorganismo más frecuente es el estreptococo. También encontramos los anaerobios y los microaerófilos. Sin embargo, cuando por ejemplo se trata de una etiología traumática, el más frecuente suele ser el estafilococo aureus o epidermidis. Ahora, con respecto a la presentación clínica, nosotros vamos a tener que la mayoría de síntomas no son por el absceso en sí, sino por el aumento de la presión intracraneal. Bueno, recordemos que la presión intracraneal es la suma de los elementos que están dentro del cráneo, ¿no? Que sería el encéfalo, los vasos o el contenido sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando uno de estos aumenta también la presión intracraneal total. Entonces, esto se va a manifestar con dolor de cabeza, náuseas, vómitos, letargo, y a veces vamos a tener fiebre, hemiparesia, convulsiones, y estos van a tender a aumentar muy rápidamente. Ahora, vamos a tener las fases del absceso cerebral. Inicialmente, el absceso cerebral es denominada una cerebritis. Entonces, una cerebritis temprana va a ser de 1 a 3 días en la que hay una inflamación, hay un poco de borramiento de los surcos. Luego vamos a tener una cerebritis tardía, que va a ser de 4 a 9 días, en la que ya va a haber un centro necrótico. Luego vamos a tener una cápsula temprana, que va a ser de 10 a 13 días, donde ya va a haber neovascularización y va a haber necrosis central.
una cápsula tardía que va a ser más de 14 días, donde ya va a haber una cápsula formada y que se va a diferenciar del resto del parénquima, ¿no? Y también va a haber lo que es necrosis. Ahora, con respecto al diagnóstico, vamos a ver lo que es el hemograma. En el hemograma vamos a poder evidenciar que los leucocitos pueden estar normales o levemente elevados. El BCG puede ser normal o también puede estar elevado, y el PCR sí está elevado. En cuanto a la función lumbar, va a ser normal en el 90% de los casos. Sin embargo, la fosfatasa alcalina puede estar aumentada, y el recuento leucocitario y las proteínas también pueden estar elevadas. Ahora, el diagnóstico se hace con lo que es la tomografía y tiene 100% de sensibilidad. Como acá vemos, vamos a ver que el absceso ya está encapsulado. Va a haber edema alrededor del absceso, y nosotros, paralelamente al estudio de tomografía cerebral, tenemos que hacer una radiografía de tórax o una ecografía, ¿no? Una ecocardiografía. ¿Por qué? Para buscar si este absceso cerebral es secundario a alguna patología, por ejemplo, un absceso pulmonar o una endocarditis infecciosa. Entonces, bueno, lo que vamos a utilizar con mayor sensibilidad también va a ser lo que es la resonancia magnética en T1 con una imagen ponderada y en T2. Con respecto al tratamiento, el tratamiento es multidisciplinario, entonces se divide en un manejo inicial, luego el tratamiento con antibióticos, con corticoides y el tratamiento quirúrgico. El manejo inicial es la estabilización hemodinámica del paciente y el control de los signos vitales. Luego tenemos que mantener la oxigenación, la presión arterial y la perfusión central adecuada, el monitoreo neurológico continuo, el nivel de conciencia, las pupilas, signos de hipertensión intracraneal, y el control de fiebre y analgesia. Por lo general, en el tratamiento antibiótico va a ser la piedra angular del tratamiento para el absceso. Entonces, se tiene que dar en todas las fases del absceso cerebral, y el tratamiento quirúrgico ya es para la fase capsular, cuando el absceso ya está delimitado y requiere el drenaje. Y esta combinación, pues el objetivo va a ser lograr una terapia combinada. Entonces, el inicio del tratamiento tiene que ser de inmediato ante la sospecha clínica del absceso cerebral, sin esperar la confirmación por cultivos. Debido a que el 27% de los abscesos cerebrales son polimicrobianos, por ello se necesita una cobertura amplia. Y el inicio, pues este esquema debe de cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. Se emplea cefotaxima o cetrazona para estreptococos y gram negativos, metronidazol para la cobertura de anaerobios, vancomicina para si hay sospecha de estafilococo aureus o la causa ha sido postraumática o postquirúrgica. Entonces, el tratamiento antibiótico debería de emplearse según la enfermedad que podríamos sospechar. En el caso de una otitis media o mastoiditis, empleamos metronidazol más una cefalosporina de tercera generación. En caso de sinusitis y de infección dental, tenemos en el mismo esquema. En traumatismos penetrantes o post-neurocirugía, vancomicina más una cefalosporina de tercera. En endocarditis bacteriana, vancomicina más gentamicina. Cardiopatía congénita, cefalosporina de tercera generación. Y una causa desconocida, vancomicina, metronidazol y cefalosporina de tercera. En pacientes con inmunosupresos, se le tiene que agregar para coberturar los antifúngicos, por ejemplo, anfotericina B o voriconazol, según la sospecha de los hallazgos. Una vez que ya hicimos el germen de cultivo, se debe ajustar los antibióticos según la causa específica. Entonces, aquí tenemos que, siempre teniendo en cuenta la evolución esperada en imágenes, que va a ser la disminución del tamaño del absceso y del edema en la tomografía y en la resonancia, también la mejoría visible generalmente entre la primera y cuarta semana, y la resolución completa entre el primer y el mes 11. El uso de corticoides, se tiene que emplear durante
durante un corto tiempo. Y está indicado cuando presenta edema cerebral importante, un aumento de la presión intracraneal, el efecto de masa significante. ¿Por qué? Porque el riesgo de usar corticoides a largo plazo o simplemente emplearlos nos va a dar un retraso en la formación de la cápsula, el aumento de necrosis y también disminuye la penetración antibiótica en el tejido. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento definitivo, entonces el objetivo de este va a ser drenar el material purulento, reducir la presión intracraneana y obtener muestras para el cultivo. Entonces, el tamaño sugerido para la cirugía en sí es un diámetro mayor o igual a 2.5 centímetros, que es la indicación para el drenaje. También tenemos como indicación absoluta, sin contar o independientemente del tamaño, el riesgo de herniación cerebral inminente, abscesos periventriculares, la falta de respuesta al tratamiento antibiótico y el efecto de masa significativo. Las modalidades quirúrgicas van a ser la aspiración guiada por la tomografía o estereotaxia, la craniotomía o drenaje abierto y la excisión o resección completa del absceso. En la aspiración guiada por la tomografía o estereotaxia es la técnica de elección y es menos invasiva y tiene menor morbilidad. Esta tiene desventajas, pues puede requerir una reaspiración en el 70% de los casos y se recomienda control radiológico semanal para evaluar la recurrencia. Luego tenemos la craniotomía o drenaje abierto, que es más invasiva, tiene mayor riesgo y este permite evacuar el material purulento y la descompresión. Esta va a estar indicada cuando es un absceso multiloculado recurrente o cuando ya ha fracasado la aspiración estereotáctica y cuando existe un cuerpo extraño, ya sea la causa tras un trauma. Y tenemos la última modalidad, que es la excisión por recesión o recesión completa del absceso, que está indicada cuando tenemos abscesos traumáticos para retirar astillas óseas o material extraño. También cuando tenemos abscesos fúngicos encapsulados, cuando tenemos abscesos multiloculados, la falla del tratamiento antibiótico e infecciones específicas por nocardia, actinomyces, micobacterias u hongos. Bien, continuando con empiema cerebral, esta es básicamente una infección que se da entre la dura madre y las membranas aracnoides. A diferencia del absceso, este no pasa a través del espacio intracraneal o parenquimal. Esta es una infección supurativa y generalmente comienza después de una infección, ya sea por una sinusitis, o sea, a través de los senos paranasales, pasa por las celdas etmoidales o las vías mastoideas y también puede ser por alguna infección en el oído medio. También puede aparecer por algún traumatismo, más que todo si estos son traumatismos con fracturas del cráneo compuestas y que tienen lesiones penetrantes. Es por eso que se envían a pus y contaminan la herida o la fractura. Luego, procedimientos neuroquirúrgicos, meningitis comunicada, etc., ¿no? Al igual que el absceso, también se da más en hombres, pero a diferencia o en cuanto comparando el absceso con el empiema, el absceso es más común. En cuanto a la etiología, como decía, pues generalmente en un 67-75% es más por alguna sinusitis, ¿no? Paranasal, especialmente la frontal. Y como segundo lugar, la otitis. Usualmente una otitis media crónica. Y también hay otras causas. Ahora, como es un empiema, tenemos que ver qué bacterias son las más frecuentes. En este caso, es característico los estreptococos aeróbicos y anaeróbicos, al menos en un 30-50%. Ahora, después de algún procedimiento quirúrgico, puede ser que predomine el Staphylococcus aureus. En cuanto al cuadro clínico, este depende mucho al efecto de masa que va a provocar la pus, el empiema, a la afectación inflamatoria que va a tener en respuesta al empiema, tanto del cerebro como las meninges. Puede haber tromboflebitis de las venas cerebrales o de los senos venosos. Entonces, el paciente va a presentar fiebre, puede presentar rigidez, puede presentar hemiparesia, la alteración de la conciencia, del estado de conciencia, puede haber convulsiones, también puede haber inflamación, náusea, vómito u otros síntomas, ¿no?
Entonces, para recalcar, lo primero que debes sospechar ante un empiema es meningitis o alguna disfunción hemisférica, ¿no? Unilateral, porque solo da en un ojo. En cuanto al diagnóstico, es importante hacer una tomografía o resonancia con contraste. Ahora, porque si se hace una tomografía o una prueba imagenológica sin contraste, pues esto puede pasar por alto lesiones pequeñas. Ahora, la lesión que vamos a ver, y ojalá se vea, es una lesión hipodensa. Una lesión hipodensa. También vamos a ver que gracias al acúmulo que hay en el espacio subdural va a haber un desplazamiento de los ventrículos, una compresión ventricular y desplazamiento de la sustancia gris y blanca. También se puede hacer una resonancia, que obviamente es un método de imagen más sensible, más detallado. Y en cuanto a la punción lumbar, también se puede hacer para demostrar, ¿no?, la presencia del empiema o de la bacteria que estuviese presente. Pero en cambio, o a diferencia del absceso, el empiema avanza mucho más rápido y es una emergencia. Entonces, si tú haces una punción, probablemente el paciente ya esté en un periodo de tiempo donde si le haces podría ocasionar una hernia. Entonces, aquí hay un pequeño video, espero que entiendan. ¿No se escucha? Bueno, no se escucha. Ahora, en cuanto al laboratorio, también, como es una infección por alguna bacteria, podemos hacer hemogramas, puede haber desviaciones a la izquierda con neutrofilia, puede haber síntomas característicos de alguna inflamación como el BCG o PCR aumentado, puede haber muestras. Tenemos que hacer muestras de hemocultivo para saber exactamente qué bacteria es y así poder dar, aparte del tratamiento quirúrgico, uno médico. En cuanto a las complicaciones, primero, convulsiones, puede haber absceso cerebral, meningitis, edema cerebral, hidrocefalia, sepsis, shock séptico y secuelas, porque a diferencia del absceso, el absceso tiene como una cápsula que hace que todo ese líquido que está acumulado en el cerebro pues sea definido y esté solo en un espacio. En cambio, en el empiema puede diseminarse a todo el cerebro. Entonces pueden haber convulsiones, absceso, todas estas complicaciones, y la mortalidad es de al menos un 10 a 20% más que el absceso.